el tema de hoy. Dentro de la serie Necesidades del Ser, hemos visto que la necesidad del ser humano es tener vida espiritual, como primer punto. Como segundo punto, tener un amor incondicional que solamente lo puede ofrecer nuestro Padre Celestial. Y como tercer punto, vamos a ver hoy el ajuste de conciencia. El ajuste de conciencia. ¿Listo? El ajuste de conciencia. ¿Qué significa tener una conciencia ajustada a los parámetros que Dios coloca? ¿Qué significa esto? Como ustedes ya saben, nuestro ser está compuesto, voy a borrar aquí para poder continuar con la explicación. Nuestro ser está compuesto por espíritu, alma y cuerpo, como lo dice en 2 de Tesalonicenses 5:23. Guardaos irreprensiblemente espíritu, alma y cuerpo para la venida del Señor Jesucristo. ¿Qué nos pide Dios? Que usted esto lo guarde, lo proteja, lo cuide, todo su ser, no solamente el cuerpo, sino el alma y el espíritu que Dios le ha dado. Pero, ¿qué es tener una vida espiritual? Tener una vida espiritual es entender que el espíritu tiene conciencia, el espíritu tiene intuición y nos da intuición, y que el espíritu tiene comunión, que es la relación que yo tengo, la relación directa que yo tengo con mi Padre Celestial. Pero ¿qué es ajustar la conciencia a los parámetros de Dios? Si nosotros entendemos que yo debo desarrollar mi vida espiritual, entonces debo desarrollar estos tres elementos del espíritu. Desarrollar mi comunión con Dios significa que usted y yo debemos tener una conversación con Dios, porque Dios se comunica por medio de nosotros, por medio del área espiritual. Una conversación con Dios permanente, constante, una conversación en oración, una conversación en la lectura de la palabra, una conversación con personas maduras espiritualmente. Que nosotros debemos tener intuición, desarrollar la intuición que proporciona el espíritu. La intuición es todo aquello, es esa facultad que tenemos de percibir las cosas que son de Dios, percibir en nuestro entorno, como lo dice en Romanos 1:20. Romanos 1:20 nos comenta de que las cosas invisibles se hacen visibles en lo creado, en la creación de Dios. Esas cosas invisibles son visibles por medio de la creación de Dios. Y la intuición es precisamente eso. Es poder entender, poder percibir el poder de Dios, su deidad, su divinidad, en la misma creación, siendo entendidas, como dice en la palabra, por medio de todo lo que está hecho. Por eso usted y yo debemos desarrollar constantemente nuestra vida intuitiva en el espíritu. Ahora, la conciencia, que es el punto que hoy nos convoca. La conciencia.
¿Qué es la conciencia? Es la dirección de Dios. La conciencia es esa voz interior, por decirlo así, que nos dice que está mal y que está bien. ¿Sí? Entonces, ajustar mi conciencia a los parámetros de Dios es entender que mi vida debe estar regida completamente por lo que viene de Dios, que mi vida debe ser influenciada directamente, mi alma debe ser influenciada por lo que Dios me quiere comunicar. Es ajustar la conciencia a los parámetros de Dios. Pero ¿cómo se logra esto? Esto se logra con entendimiento. Con entendimiento. ¿Y qué debemos entender para lograr esto? Primero, que esta área espiritual que yo tengo acá, esta área espiritual puede morir en mi vida, puede apagarse en mi vida, si yo no la desarrollo, si yo no procuro todos los días desarrollar mi comunión con Dios. Si yo no me comunico con alguien, por ejemplo, en mi vida cotidiana, es como si no existiera. Si una persona se va de viaje y usted no sabe nada de ella, es como si no existiera. Si yo no me comunico con Dios, si yo no estoy en esa permanente y constante relación con Dios, no voy a recibir la influencia directa de Dios. Si yo no estoy con Dios, yo no voy a percibir lo que Dios me quiere mostrar por medio de las circunstancias, por medio de los problemas, porque es allí donde Dios me pule, me forma. Si yo no estoy desarrollando mi vida espiritual y yo no escucho la voz de Dios y no recibo instrucción por medio de la conciencia, se apaga. ¿Por qué? Porque el espíritu está vivo. El espíritu es vida, ¿sí? El espíritu está vivo, amado y amada. La vida proviene del espíritu. La vida proviene del espíritu porque el espíritu está vivo en mí. Vivo. Y quien da vida, es el espíritu, no el cuerpo. La gente cree que el cuerpo es el que da y proporciona la vida. Escuchábamos a un ateo hace poco en este canal. Lo escuchábamos decir que cuando el cerebro se apaga, se acaba la vida, que ya no hay más vida. Pues entienda esto, hijo de Dios. El cerebro, nuestras conexiones neuronales, el cerebro es el centro de operación del cuerpo, ¿no? De allí se dirige, todas las funciones corporales se dirigen desde el cerebro. Pero el cerebro no da vida. Quien da vida es el alma. El cerebro lo único que hace, esto sí lo digo a mi parecer, siendo biólogo, el cerebro lo único que hace es ministrar la vida. O sea, yo estoy hablando morfológica y fisiológicamente, ¿no? Pero cuando el cerebro se apaga, cuando el cuerpo se apaga, adivine qué queda. Queda el alma. Queda el alma y debe estar sujeta al espíritu, porque el espíritu es el que da la vida. O sea, si el cuerpo diera la vida, si el cuerpo orgánico diera la vida, cuando el cuerpo se acabara, el alma se acaba, porque el cuerpo da la vida. Pero nosotros debemos entender a estas alturas que quien da la vida es el espíritu. Y si yo dejo morir el espíritu, muere mi alma. Si yo dejo morir el espíritu, muere mi ser. Porque el centro de la vida del ser no es el cuerpo, no es el cuerpo, no es el alma.
es el Espíritu. ¿Y quién lo dice? Lo dice el Señor Jesucristo. Vamos a buscar Juan 6:63. Juan 6:63. Dice la palabra de Dios, que es la lectura complementaria de hoy, Juan 6, para que la lean después de que terminemos el devocional de manera personal. Dice la palabra de Dios: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Nuevamente leo para que nos quede claro. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Entonces, hijos de Dios, no seamos como aquellos que no buscan de Dios y han dejado morir el espíritu, pensando que el cuerpo es el que da la vida. El cuerpo es temporal. El cuerpo permite la vida orgánica, temporal. Pero quien da vida es el Espíritu. Ahora, ¿usted no quiere morir? Entonces, desarrollemos nuestra vida espiritual. Pero entendiendo esto, ahora voy a dibujar aquí un paralelo para que nos instruyamos sobre esta necesidad, la necesidad del ser de ajustar mi conciencia a la conciencia de Dios, ajustar mi vida a los parámetros de Dios. Hay dos opciones para usted. Tener una vida en el Espíritu, como primera necesidad que vimos en esta serie. Tener una vida espiritual o tener una vida orgánica, una vida en la carne. Tener una vida espiritual o tener una vida en la carne. Para tener una vida espiritual, usted tiene que ajustarse a los parámetros de Dios. ¿Qué significa eso? Esto significa que hay un patrón, en la vida de la carne hay un patrón egocentrista. Hay un patrón egocentrista en la vida en la carne. Pero nosotros, para tener una vida espiritual, debemos tener un patrón cristocentrista. Un patrón cristocentrista. ¿Qué significa un patrón cristocentrista? Pues para saber qué es un patrón cristocentrista, hay que remontarnos al origen de todo este problema. El origen, cuando Adán tomó la decisión de depender de sí mismo. ¿Sí? Depender de sí mismo.
cuando nosotros dependemos de nosotros mismos y no de Dios, inmediatamente nuestra vida se fundamenta en nuestro propio parecer. Y cuando el hombre decidió en este patrón egocentrista depender de sí mismo, entonces se volvió inadecuado, comenzó a reconocer y a darse cuenta que era frágil, a darse cuenta que era reprobado y a tener culpabilidad, a sentirse desnudo. Por eso Adán se escondió de Dios cuando cometió la falta, cuando falló, se escondió. Comenzó a sentir miedo el hombre egocentrista. ¿Y miedo de quién? De Dios, miedo a los demás, a los hombres, y miedo a sí mismo. Miedo a sí mismo. Entonces el hombre se dio cuenta que en ese patrón egocentrista no podía suplir todas sus necesidades. Por eso, hijos de Dios, la necesidad más grande que el ser humano tiene es espiritual. Y una de esas necesidades es ajustar mi conciencia a los parámetros de Dios. A los parámetros de Dios. Y ¿cómo hacerlo? ¿Cómo ajustar mi conciencia? Confronte en su vida. Confronte es enfrente. Ponga enfrente y tome la decisión. O usted es, por lo que ha hecho, por sus fuerzas, por sus capacidades, o usted es por lo que Dios es en usted, por lo que Dios le provee, por las fuerzas que Dios les da. Este patrón cristocentrista antes no era cristocentrista. El patrón antes era teocentrista. Antes de ser cristocentrista era teocentrista. Originalmente era teocentrista. O sea, el hombre dependía de Dios, pero el hombre decidió no depender de Dios. Y como el hombre se alejó de Dios, se volvió egocentrista. Pero la solución definitiva para nosotros es que Dios envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que tuviéramos acceso nuevamente a Él, a su presencia, y para que pudiéramos nuevamente recibir y depender totalmente de Él. Entonces, Dios envió una vía, una solución para salvar todo aquello que se había perdido, Cristo Jesús en nuestras vidas. Entonces, amados y queridos por Dios, no dejemos morir, porque el Espíritu es vida y el Espíritu está vivo. Hay que alimentarlo. El Espíritu está vivo. Hay que fortalecer nuestra vida espiritual, porque es el que nos da la verdadera vida. Y esto por medio de la palabra. Recuerden que leíamos en Juan 6:63. El Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. ¿Sí? No hay provecho en la carne. La palabra que yo os he hablado son espíritu. Si aquí entendemos que la vida viene del Espíritu, dice el Señor Jesucristo que la palabra que Él dice es espíritu. Y por lo tanto, si el Espíritu está vivo, la palabra, lo que el Señor nos habla, es vida. O sea que el alimento debe ser la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el Señor Jesucristo. Y todo está en la Biblia. Lectura de la palabra de la Biblia, el manual de vida, pero sobre todo el manual del fabricante.
Si usted compra un celular nuevo, ¿qué viene allí en el paquete de ese celular nuevo? Viene el celular y viene un manual, ¿cierto? Y en ese manual que viene de cómo se usa ese aparato, qué contiene ese aparato, las especificaciones y características de ese aparato que usted compró, ¿cierto? Nosotros tenemos un manual del fabricante, un manual del diseñador, y ese manual es la Biblia. En la Biblia están las características, está el diseño, está el manual de funciones, cómo usted debe vivir, está el manual de instrucciones que da vida para usted, porque Jesús es el pan de vida, y eso es lo que vamos a leer, que espero que usted lo lea, en Juan capítulo 6 como lectura complementaria. Muy bien, amados y queridos por Dios, terminamos este pequeño tiempo de tema. Hoy vimos cómo ajustar mi conciencia a los parámetros de Dios, y es por medio del manual del fabricante con las instrucciones dadas en la palabra de Dios, que es vida para nosotros. Oremos. Padre Celestial, te queremos pedir, Señor, que sigue en nuestras vidas dando vida, porque tú eres el alimento de vida, Señor. La vida no proviene de la carne, la vida proviene del Espíritu, proviene de ti, Señor, porque tú nos has dado un Espíritu, y el Espíritu de Dios nos da testimonio de que somos hijos de Dios y que fuimos diseñados por Él y para Él, con funciones específicas, Señor. Ayúdanos a entender estas funciones para ajustar nuestra conciencia a esos parámetros que están en el manual de vida, Señor. Permíteme, oh Dios, entender esto, Señor. Si usted es nuevo aquí, abra sus manitos y repita conmigo estas palabras. Señor Jesucristo, tú eres la fuente de vida. Te pido que entres en nuestro corazón y que hagas de cada uno de nosotros esos hijos de Dios con una conciencia ajustada a la voluntad plena, perfecta y buena de nuestro Padre Celestial. Gracias te damos y nos quedamos en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.